La vida puede dar miedo. Aunque vivas en un país relativamente seguro, tengas buena salud, un trabajo estable y el amor de tus seres queridos, la incertidumbre innata que acompaña a la existencia hace que el miedo y la ansiedad sean a menudo la banda sonora de tu vida. Puede que este zumbido silencioso pero omnipresente no te parezca algo malo. Después de todo, no es prudente estar en guardia, estar alerta ante todo lo que pueda hacerte daño. Bueno, en este caso vas a descubrir que no es lo mejor. Incluso vas a entender cómo transformar ese miedo en fe, que al final será tu camino a la felicidad. Por lo que si quieres saber cómo conseguirlo, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco de cómo es que nosotros podemos tener un mayor control de la forma en la cual nos sentimos en función de tener mejores resultados. Y para esto nos vamos a apoyar de un libro que se llama El universo te cubre las espaldas o bien El universo te respalda, de su autora Gabrielle Bernstein. Algo importante es que este libro es una guía práctica para transformar el miedo en fe. Comparte historias personales, lecciones y una serie de ejercicios para ayudarte a renunciar al control y empezar a realinearte con el abundante amor y sabiduría del universo. Y si bien yo sé que esto puede sonar un poco como el viejo cliché, ¿no?, de los libros de autoayuda, la verdad es que la autora Gabrielle Bernstein viene siendo un referente en el campo. Tiene bastante éxito en lo que hace y sobre todo nos enseña, a partir de su propia experiencia y también de muchos casos de éxito, cómo es que esta parte emocional, esta parte de los pensamientos y sobre todo lo que vibramos y lo que emanamos, de alguna manera todo está interconectado. Y de igual forma lo que recibimos, ¿no? Es decir, estas expectativas que tenemos de la vida, cómo nos conducimos hacia la misma. Así que no lo tires al saco roto, da la oportunidad, insisto, porque esto puede cambiar mucho nuestra forma de pensar y si esto se ajusta, es posible que el cambio que estamos buscando esté más cerca de nosotros. Quiero que entiendas algo, aunque la lucha, la huida y la inmovilización son estrategias eficaces en momentos de estrés agudo o peligro, elegir la defensa como estrategia predeterminada a tiempo completo en realidad te aleja de las cosas que en última instancia buscas en la vida: amor, paz y alegría. Y lo que es peor, la resistencia y la falta de voluntad para bajar las defensas pueden impedir que te cures, dejándote en un estado permanente de infelicidad. En este análisis vas a descubrir la ilimitada guía divina disponible para ti, cuando elijas la rendición sobre la resistencia y la fe sobre el miedo. Al final no tendrás ninguna duda de que el universo realmente te cubre las espaldas. La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en noviembre del año 2016 y su autora es Gabrielle Bernstein, quien es autora más vendida de 9 libros, entre ellos Superatracción y Milagros Ahora. La autodenominada adicta a la espiritualidad ha sido aclamada por Oprah Winfrey como líder del pensamiento de la próxima generación y por el New York Times como un nuevo modelo a seguir. La autora aparece regularmente como experto en el show del Dr. Oz, Good Morning America y Today, por mencionarte algunos. Y es una persona muy reconocida en Estados Unidos, sobre todo en todo lo que se refiere al desarrollo personal en cualquier ámbito, ¿sí? Tanto en emprendimiento, negocios, dinero, actitud, emociones, etcétera. Es alguien que bajo la experiencia y también bajo sus propias enseñanzas pues nos lleva precisamente a entender esto y cómo poder aplicarlo a nuestra propia realidad. Algo importante, como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo, porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos, que dice: tu presencia es tu superpoder. Si te dieran a elegir
para protagonizar la próxima superproducción de superhéroes, ¿qué superpoder pedirías? ¿Vuelo, invisibilidad, fuerza como la de Hulk? Quizá tengas una respuesta diferente a estas preguntas, pero probablemente no hayas elegido presencia. Sin embargo, podrías, si supieras que la presencia es la clave para desbloquear la verdadera abundancia, la curación profunda y la guía divina. En cierto modo, nuestras vidas son como las películas que vemos en casa o en el cine. Pero en lugar de proyectar historias en una pantalla estática, proyectamos historias en el mundo, el movimiento que nos rodea. Y esta imagen, el movimiento, define cómo percibimos la vida. Piensa por un momento en las historias que puedes estar proyectando. Para muchos, habrá una historia obstinada basada en el miedo que se repite más de lo que merece. Quizá te digas a ti mismo que no perteneces a un grupo, que no eres lo suficiente o que nunca encontrarás el amor. Tómate un segundo para reflexionar sobre cómo te hace sentir. Afortunadamente, siempre podemos cambiar nuestras películas internas si no nos gustan. Igual que un montador puede cambiar una película después de rodarla. Cuando se trata de tu película interna, puede que no elijas lo que ves, pero sí el significado que contiene. Así que, ¿qué pasa si ahora mismo estás atascado viendo una historia que te produce ansiedad? La autora te ofrece el instante sagrado. Piénsalo como un mando a distancia interno. Primero, haz una pausa y entra en el momento presente, el momento más poderoso. Reconoce con delicadeza que has estado viendo una película basada en el miedo y toma nota de tu deseo de una narrativa más poderosa. A continuación, cambia tu rollo interno, pidiendo al universo que te guíe amorosamente a través de tus miedos hacia una narrativa nueva y más feliz. Además de abundancia, sanación y guía, es en este estado de presencia donde también encuentras la felicidad sin esfuerzo. De hecho, tu felicidad es una medida directa de la rapidez con la que puedes pasar de una historia temerosa del pasado o del futuro a la narrativa amorosa del presente. La presencia es realmente un superpoder, ¿verdad? Bueno, vamos a entender un poquito más a qué se refiere este punto número 1. Prácticamente nos coloca en el contexto de entender la importancia del momento presente. Y dice lo siguiente: la clave para desbloquear la verdadera abundancia, la curación profunda y la guía divina es precisamente estar presente en el momento actual. Menciona que hay que pensar por un momento qué tipo de historias nosotros estamos proyectando. Es decir, qué es lo que estamos percibiendo en nuestra realidad y qué es lo que nos estamos contando al respecto. Porque muchas veces no lo hacemos, simplemente vamos al vaivén de las cosas, ¿cierto? Aquí la clave es que nosotros podemos hacer un corte en todo esto si nos situamos en el momento presente, un alto, digámoslo así. ¿Qué es lo que nos dice la autora? Tendríamos que empezar a reforzar lo que llama el instante sagrado. El instante sagrado es cuando te haces presente, cuando te desconectas, digámoslo así, de la realidad que de alguna manera te está llevando hacia donde las cosas se mueven, y haces esta pausa y entras en el momento en el cual realmente estás, que viene siendo el presente, ¿no? El momento más poderoso. Y menciona que hay que reconocer con delicadeza que has estado viendo una película. En pocas palabras, lo que está pasando, ok, ahí está, pero no significa que eso sea yo, no significa que eso sea lo que yo tendría que estar viviendo siempre si es que no te gusta. Es decir, al final, cada quien elige la forma en la cual percibe las cosas. Ahora, muchas veces puede ser que esta realidad que estamos percibiendo no es lo que nosotros queremos. Obviamente, por eso muchas veces estamos mal, insatisfechos y demás. Forma parte de nuestra naturaleza. E incluso, aunque disfrutemos lo que está pasando, muchas veces queremos más o bien disfrutar de otras cosas. No tiene nada de malo. El asunto es que no te dejes inducir simplemente por el vaivén de las cosas, ¿ok? Al final tú tienes ese control. Y menciona que cuando nosotros hacemos uso del instante sagrado, es decir, del momento presente, podemos pedir al universo que nos guíe amorosamente a través de nuestros miedos hacia una narrativa nueva y feliz. En pocas palabras, la narrativa es la historia que nos estamos contando. Entonces, si algo no nos gusta, hacemos la pausa y decimos, oye, es momento de que esto cambie. Y pides ayuda a una fuente más grande que tú. Porque al final de eso se trata todo esto, empezar a actuar con fe. Y no se trata que mágicamente las cosas se solucionen. Pero cuando tú empiezas a manejar tus emociones de forma distinta, o bien
los pensamientos, más propiamente dicho, que generan la emoción, entonces las acciones lo siguen en consecuencia. ¿Y qué es lo que viene después de las acciones? Los resultados. Así que esto te lo dejo para que tú lo asimiles, para que lo implementes y lo pongas a prueba. No olvides la enseñanza de este punto número 1. Tu presencia es tu superpoder. Pasamos al punto 2, que nos habla de uno de los asuntos más interesantes y que muchas veces nos confundimos. El punto 2 dice, asignaciones universales. Puede que pensaras que tus días de escuela habían quedado atrás, pero en realidad el mundo es un aula en la que entramos al nacer y en la que permanecemos hasta que fallecemos. Sin embargo, las asignaciones de esta clase son únicas y se refiere principalmente a las personas con las que te encuentras a lo largo de tu vida, y tienen una extraña habilidad para evocar viejos temores. La experiencia de Lance, el amigo de Bernstein, la autora, es un ejemplo del libro de texto. Lance creció con una historia basada en el miedo que decía que no era inteligente. A los 30 y poco años empezó una relación con una mujer que era perfecta en todos los sentidos, excepto en el sentido del humor. Aunque la novia de Lance solo bromeaba, se burlaba de él por no ser capaz de seguir una receta sencilla. Por ejemplo, Lance se puso a la defensiva y actuó de formas de las que luego se arrepintió. A poco tiempo, Lance estaba dispuesto a dejar la relación, pues creía que su novia se merecía a alguien mejor. La autora explicó a Lance que su nueva novia era exactamente la asignación universal que necesitaba. A través de esta relación, el universo estaba animando a Lance a sanar la temerosa narrativa de su pasado. La autora destacó que, a diferencia de una tarea de su época escolar, Lance podía posponer una asignación universal, pero nunca esquivarla por completo. Si no se abordaba en esta relación, inevitablemente reaparecería en la siguiente. La pregunta es, ¿hay alguna tarea universal que hayas estado evitando? Si es así, quizá ha llegado el momento de asumirla. Permítete un momento para sentir el miedo que despierta tu asignación universal. Honra tu miedo y luego vuelve a la compasión. Puede ayudarte a pensar en las palabras y la energía que ofrecerías a un niño inocente que sufre. Después de todo, es probable que tu historia echara raíces en la infancia. A continuación, pide ayuda al universo y entrégate a su guía. Una simple oración para acoger el apoyo del universo y reafirmar tu fe en él puede proporcionar un alivio inmediato. Con el tiempo, Lance dejó esa relación, pero no se arrepentía de nada. Por fin había aceptado su asignación universal. Y lo que es más, ahora está mucho mejor preparado para su próxima misión en la escuela de la vida. Y vamos a entender este punto número 2 porque te comentaba al principio, suele ser algo que no somos conscientes. Al final solemos tratar de esquivarlo, ¿no? O dar la vuelta o simplemente nunca enfrentarlo. Menciona algo importante, habla de las asignaciones o las tareas, como quieras validarlo. Y esto es, o en pocas palabras, son las personas que te encuentras a lo largo de tu vida. Personas buenas, personas no buenas, relaciones complicadas, en fin, todo lo que de alguna manera puede estarte impactando. Y esto se deriva desde la misma infancia. Nosotros podemos simplemente nunca enfrentar eso. Podemos tener un autoconcepto limitado, podemos tener una autoestima, una autoimagen, la cual muchas veces pues ha sido mermada, ¿no? A lo largo del tiempo. Y estos traumas pues simplemente nos acompañan el resto de nuestra vida. Sin embargo, aquí la clave es que no tenemos que esquivar estos miedos porque al final forma parte del reto que tenemos que superar. Y como menciona aquí la autora, posponer una asignación universal de este tipo es algo que puedes hacer, pero nunca vas a terminar esquivándola por completo. Tarde que temprano, en otra relación o en otro momento, vas a tener que enfrentar esos miedos porque al final forman parte de ti. Es por esto que la autora menciona lo siguiente. Permítete un momento para sentir el miedo que despierta tu asignación universal. Dice, honra tu miedo y luego vuelve a la compasión. En pocas palabras, está bien sentir miedo. Al final forma parte de nosotros. Al final es algo que quizá nosotros nunca pedimos, ¿no? Sin embargo, las circunstancias o el condicionamiento o lo que ustedes quieran, pues nos han afectado, en pocas palabras, ¿no? Es decir, es algo que simplemente está ahí, no depende directamente de nosotros, pero ha afectado nuestra autoestima, nuestro autoconcepto. Entonces, dice, honra tu miedo, es decir, ahí está por alguna razón y la manera en la cual nosotros podemos superarlo es
haciendo frente a estas asignaciones universales. Cuando esto se presente, es decir, cuando tengamos que enfrentar este miedo, este reto, el cual se pone delante de nosotros, podemos pedir ayuda al universo. Y lo que dice la autora es, entrégate a su guía, es decir, confía. Te lo pone ahí porque al final es algo que tienes que superar. Mientras tú estés esquivándolo, es algo que te va a perseguir. Entonces, cuando tú confías, digámoslo así, en el proceso de las cosas, esto te va a ayudar para reafirmar tu fe y sobre todo puedes encontrar un alivio mucho más pronto. Y te vas quitando esas cargas. ¿Ok? Entonces, este concepto de las asignaciones universales nos ayuda a comprender que los retos que la vida nos presenta son eso. Son retos que nos ayudan a crecer si es que nosotros nos acostumbramos a confrontar, pero de una manera sana, de una manera no tóxica, pues. ¿A qué voy? Si algo te da miedo, siéntelo, asimílalo, hónralo incluso, ¿no? Entiende de dónde proviene y por qué pasó. Y una vez que lo entiendas, entonces sí puede ser mucho más compasivo. Es decir, muchas veces nosotros nos castigamos internamente, es decir, nosotros somos nuestros principales críticos y jueces, y es lo que nos lleva muchas veces a tener una vida, pues, insatisfactoria o bien una vida llena de penurias. Pero no es otra cosa sino la historia que nosotros nos contamos al respecto. Pero no es algo mágico, no es algo que vaya a desaparecer. Entonces, por eso la autora dice, hay que honrarlo, entenderlo y entonces, ahora sí, enfrentarlo. Y si es así, no lo hagamos solos. Pidamos ayuda a algo más grande que al final es quien nos coloca estas cosas ahí. Habrá quien diga que esto no es verdad, habrá quien crea que sí, todo dependerá de cómo sea tu sistema de creencias. Lo que yo sí te puedo mencionar es que entre más tratemos de racionalizar las cosas, muchas veces es más difícil encontrar una respuesta. Y no se trata muchas veces de encontrar la respuesta o tener la razón, sino más bien, ¿por qué no empezar mejor a disfrutar el momento que estamos teniendo para que la vida sea más satisfactoria simplemente? Y darnos cuenta que nadie nos está castigando, ni nadie nos está de alguna manera controlando, ni nadie de alguna manera tiene este poder sobre nosotros para hacernos sentir infelices, sino al final nosotros tenemos el control para enfrentar estas asignaciones, porque al final de todo, esto pasará. Y así como ha pasado antes, pasará en el futuro. No se te olvide la enseñanza de este punto número 2, asignaciones universales. Es turno del punto 3 que nos habla de vibrar. El punto 3 dice, buenas vibraciones. Cuando la autora se colocó frente a los reflectores, lista para pronunciar una conferencia, observó que el 80% de su público llevaba auriculares. Estaba en Hamburgo, Alemania, y era la primera vez que utilizaba un traductor en directo para transmitir su mensaje. En los momentos previos a subir al escenario, Bernstein se sentó a meditar. La intención de su corazón era servir al público germano hablante, pero no tenía ningún precedente. Así que la autora hizo lo único que sabía hacer. Entregó su intención al universo y pidió la guía divina. A mitad de su presentación, la autora fue golpeada por la intuición. Hizo una pausa y pidió al público que se quitara los auriculares. Su intuición le dijo que necesitaba comunicarse con el público a través de su energía, no de sus palabras. Cuando terminó su intervención, observó que ningún miembro del público se había vuelto a poner los auriculares, pero todos estaban profundamente conmovidos. Fue un profundo recordatorio del superpoder de la presencia. Como el músico que afina su instrumento antes de tocarlo, los humanos meditamos para recalibrarnos con el universo. Cuando nos realineamos con la frecuencia del orden divino, encontramos las soluciones y el apoyo necesarios para manifestar la intención de nuestro corazón. Pero la cosa no acaba ahí. Comprometerse con una intención basada en el amor crea alegría, y esto se convierte en una profecía autocumplida casi instantánea. Tu intención basada en el amor te trae alegría. Tu alegría te atrae más bendiciones del universo y entonces te inspiras para establecer otra intención basada en el amor, reabasteciendo el ciclo de abundancia. Y vamos a entender un poquito más a qué se refiere este punto número 3, pero se me hace que queda bastante claro, ¿cierto? Menciona aquí la cuestión importante. Nosotros necesitamos, de alguna manera, saber cómo conectar
con algo que nos dé fuerza. ¿Ok? Aquí puede haber diferentes puntos de vista. Recuerden que todo esto va en función de la historia de cada persona. Al final no se trata de encontrar un modelo absoluto de las cosas, pero creo que son aspectos que pueden ayudarte a sentir mejor. Al final, nuestra realidad, ¿sí? Todo lo que de alguna manera nosotros sentimos, pues va a afectar, digamos, cómo es que nosotros reaccionamos. ¿Y qué pasa si nosotros vamos por la vida con amor, con fe, con confianza? ¿Qué sucede? Porque mucha gente piensa o de alguna manera descarta este tipo de cosas relacionadas con una fuerza superior o cosas de este tipo, porque de alguna manera también se enaltece mucho el ego y también la teoría del yo, ¿no? Es decir, del super yo en este caso, y cómo de uno depende todo. Se van a dar cuenta cómo poco a poco este tipo, digamos, de mensajes se van a hacer cada vez más fuertes. Porque al final, independientemente del sistema de creencias que tengas, hay un orden y es algo que quizá no podamos comprender al nivel donde nos encontramos actualmente. Bueno, lo que sucede aquí es que una manera en la cual nosotros podemos empezar a expandir nuestra conciencia, digámoslo así, para empezar a comprender estos principios, es mediante la meditación. Y menciona aquí la autora, cuando nos realineamos con la frecuencia y el orden divino, encontramos las soluciones y el apoyo necesarios para manifestar la intención de nuestro corazón. En pocas palabras, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que de alguna manera corresponde a este deseo ardiente? Y si nosotros empezamos a conectar con la sabiduría infinita, empezamos a conectar con aspectos, a lo mejor si quieres llamarlo subconsciente y te sirve mejor, hazlo, o bien el universo o el concepto que tú quieras de alguna manera aterrizar aquí, el punto es el mismo, encontrar soluciones fuera a lo mejor de nuestra mente racional, porque de otra manera ya lo hubiésemos hecho, ¿sí se dan cuenta? Entonces, es importante que empecemos a comprender este tipo de conceptos. Ahora, menciona también el autor algo que normalmente cae en estos clichés y que no comprendemos, pero la gente que de alguna manera ha evolucionado o las personas que han llegado a mayores niveles lo entienden perfectamente. Y dice, comprometerse con una intención basada en el amor, porque esto crea alegría. El amor es una de las vibraciones más altas que se pueda tener. Muy poca gente a lo largo de la historia ha podido calibrar a este nivel. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos a este nivel, aunque sea un poco, nuestra vida es totalmente diferente. Muchas veces esto lo descartamos porque vivimos en un sistema de escasez, de carencia, de dolor, de aspectos negativos, de cosas que simplemente no nos hacen sentir bien porque estamos sobreestimulados en relación a todas las cosas que carecemos y que nos gustaría tener. Sin embargo, si nosotros nos deslindamos de todo eso y empezamos a ser auténticos y empezamos a vibrar más alto, nuestra vida puede llenarse de bendiciones, según como tú quieras entenderlo. ¿Cuál viene siendo el ciclo de todo esto? Bueno, menciona, el amor te trae alegría. Y la alegría, cuando vas por la vida contento, alegre, te trae cosas buenas. Y cuando eso sucede, tú sigues moviéndote con la intención del amor. Y esto genera un círculo virtuoso. Cada quien será responsable. Habrá quien lo descarte inmediatamente y está bien, habrá quien lo asuma. Yo nada más te digo que la cuestión es, según como tú te sientes, es la manera en la cual te comportas. Y la forma en la cual te comportas generan, por lo regular, las acciones de tu vida. Y estas acciones, a lo largo del tiempo, generan los resultados. ¿Quieres mejores resultados? Eleva tu vibración. ¿Cómo puedes hacer esto? Meditando. Viene siendo el mensaje central de este punto. Tómalo, impleméntalo y descúbrelo por ti mismo. No olvides la enseñanza de este punto número 3. Buenas vibraciones. Llegamos al punto 4 con un concepto que si sigues este programa te será bastante familiar. El punto 4 dice, el obstáculo es el camino. En tu lista de cosas favoritas, los obstáculos probablemente no figuren ni de lejos entre las primeras. Tanto si buscas un nuevo trabajo, una relación amorosa o un lugar al que llamar hogar. Lo ideal es que todo salga exactamente como lo habías planeado.
¿cierto? Tener objetivos no es malo. Como explicamos en la última sección, comprometerse con intenciones basadas en el amor es el camino para trascender los retos y el sufrimiento. Lo que se vuelve problemático es aferrarse a un resultado súper específico y estrechamente definido. Un signo seguro de miedo y una falta de voluntad para confiar en el orden divino del universo. En un intento de forzar o manipular nuestra intención para que desarrolle como creemos que debería, bloqueamos sin saberlo su realización. El universo no se alinea con la energía de nuestra mentalidad del debería. Para la autora, esta lección se puso de manifiesto cuando empezó a intentar concebir. Su plan era el siguiente: se quedaría embarazada inmediatamente y disfrutaría de los 9 meses siguientes en casa mientras terminaba el manuscrito en el que estaba trabajando. Era perfecto, o eso creía ella. Sin embargo, pasaron 9 meses y seguía sin quedar embarazada. La autora se sentía perdida y desesperada. ¿Qué estaba haciendo mal? Durante casi un año mantuvo su intención en mente. Declaró a amigos y familiares que ella y su marido estaban concibiendo conscientemente y reorganizó todos sus viajes y compromisos como conferenciante para liberar tiempo y espacio físico para su futuro bebé. Por último, una amiga íntima le hizo notar lo ansiosa, tensa y desesperada que se había vuelto al aferrarse tanto a su plan. No podía entender el universo porque el universo no resuena con frecuencias de baja vibración. Convertirse en madre era muy importante para Bernstein, así que se sentía más segura aferrándose a los debería que rindiéndose al orden divino. Al ver esto, la autora utilizó la oración para elegir el amor sobre el miedo una y otra vez, y finalmente dio a luz a su primer hijo Oliver en 2018. ¿Dónde están los deberías en tu vida en este momento? Las banderas rojas para buscar incluyen cualquier situación donde te sientas asustado, abrumado o atascado. Reconocer tu papel en la creación de tus obstáculos actuales puede ser doloroso, pero es el primer paso esencial hacia la reintegración. A partir de aquí, verás que los obstáculos son desvíos diseñados para guiarte por el camino correcto, la dirección de la entrega, no de la lucha. Utiliza una oración para volver al camino correcto. Da las gracias al universo por permitirte ver el obstáculo como una oportunidad. Y a continuación, reconoce que renunciarás al control y confiarás en que el universo te mostrará el camino. El siguiente paso en este viaje es dejar de lado la ansiedad y tener fe. Has entregado tu intención al universo, así que confía en que la cumplirá. Puede que el resultado y el calendario sean un poco diferentes de lo que tú consideras que deberían ser. No pasa algo. La magia de los milagros es tal que puede que recibas algo mejor de lo que jamás hubieras imaginado. Relájate, afloja el agarre al volante, todo irá bien. Cuando vivimos una vida centrada en la fe, el obstáculo simplemente es el camino. Y vamos a darle un espacio especial a este punto que en lo personal considero los más críticos en cualquier aspecto de la vida. Y en pocas palabras, es esta cuestión de querer forzar un resultado. Vamos a entender un poquito más qué dice la autora. Menciona que las intenciones basadas en el amor es el camino para trascender los retos y el sufrimiento. El problema es cuando nos aferramos a un resultado que es muy específico y muy estrecho. Es como querer forzar este resultado en función de lo que nosotros definimos que tiene que ser. Ahora, esto es algo que se nos ha vendido también. La literatura del éxito, ¿no? Esta literatura de no ficción donde establece un objetivo, defínelo, es específico, ponle fecha y entonces trabaja todos los días en torno a ello. ¿Qué pasa cuando no lo consigues? La gente prefiere ni siquiera hacer ese trabajo porque de alguna manera se boicotea desde el principio y dice, ¿sabes qué? ¿Para qué lo hago si voy a fallar? Eso por un lado. Ahora, quienes lo hacen muchas veces se frustran porque no lo consiguieron. Y aquí es donde entra esta mentalidad del debería, entre comillas, ¿no? Es decir, las cosas deberían ser como se supone yo estoy definiendo. Y aquí menciona algo importante, el universo no se alinea con la energía de nuestra mentalidad del debería. Es por esto que nosotros no podemos forzar un resultado. Y esto puede ser difícil de entender.
Sobre todo si siguen ustedes mucho a literatura del éxito, ¿no? Es decir, o esto que se nos vende constantemente, o bien estas líneas que las personas han alcanzado grandes resultados, lo definieron, dieron todo, etcétera. Ok, pero digamos que cada persona es diferente. Y de lo que se trata, y lo que trato de reafirmar constantemente, es que si nosotros no disfrutamos el proceso va a ser muy difícil. El ejemplo de la autora, cuando trataba de quedar embarazada, quiso forzar eso, hizo los planes en torno a eso. De alguna manera ajustó todo su calendario y todo lo que iba a hacer en función de eso. Y el problema ¿cuál era? Que no se daba eso. Y no fue hasta que dejó de forzar, o dicho un poquito más textualmente, hasta que se rindió en términos de ese resultado, entre comillas, que las cosas empezaron a ajustarse. Cuando hablo de que se rindió, no digo que renunció. Digo que dejó de forzar lo que ella en teoría creía que debería suceder. Si nosotros aplicamos eso a nuestra vida, la pregunta que te haría sería, ¿cuántos deberías tienes? Es decir, cómo debería ser tu vida, cómo debería ser tus relaciones, cómo debería ser tu situación económica, cómo debería ser tu salud, etc. Es decir, estos deberías que forman parte de nuestra realidad. Algo importante es que si nosotros no nos sentimos bien y la forma en la cual tendríamos que sentirnos bien es cuando disfrutamos el proceso. Si estamos forzando algo, esto nos lleva a la frustración. Y la frustración es una, digamos, emoción negativa. Dice el universo no resuena con frecuencias de baja vibración. Entonces la frustración genera enojo, ¿no? Y este enojo pues también puede llevarte a otros problemas. Si nosotros queremos identificar los deberías de nuestra vida, pues tendríamos que analizar cuáles son las situaciones que de alguna manera nos asustan, nos abruman o nos hacen sentir atascados. Si tú tienes situaciones de ese tipo, tienes que dejar de forzar. Viene siendo la enseñanza. Estás forzando algo que no está sucediendo y eso te lleva a sentirte así. Menciona que los obstáculos son desvíos diseñados para guiarte por el camino correcto. La dirección de la entrega, no de la lucha. En pocas palabras es, en lugar de querer forzar algo, mejor cédelo. Ríndete si es que eso te funciona mejor. No se trate que renuncies, pero ya no está en ti. Es decir, esto que quieres, el universo va a encontrar la forma de hacerlo llegar cuando cedes a ese control. Tú trabaja con la fe, trabaja con el amor, trabaja con la convicción, con la determinación, con la creencia y haz lo que corresponda de lo que tú puedes tener, digamos, control, pero de tus acciones, no del resultado en sí mismo. Porque no hay que caer en el pensamiento mágico que nada más lo pienso y ya. Quizá en otros niveles de conciencia eso pueda suceder, pero en este plano donde nos encontramos, pues tenemos que hacer el trabajo. La clave es cómo es que hacemos este trabajo y cómo nos sentimos en relación a este trabajo. Nosotros sabemos que vamos por el buen camino cada vez que hacemos una acción y esto nos hace sentir bien. Así de simple. Y no estamos forzando este resultado. Un ejemplo, digamos que quieres bajar de peso y quieres bajar 10 kilos. Si tú te enfocas siempre en la báscula en función de bajar esos 10 kilos y te abruma y te cansa y te frustra porque lo estás intentando y no estás llegando a esa meta, a eso se refiere este sentido de frustración. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Empezamos a vibrar bajo. ¿Y sabes qué es lo que sucede cuando vibramos bajo? Bueno, el universo nos entrega más de lo que estamos vibrando. Es muy diferente cuando tú sabes, ok, tu meta, tú tienes tu objetivo, muy bien, tú vas a hacer lo que corresponda. ¿Cuándo vas a llegar a ese resultado? Quizá no dependa directamente de ti, que es uno de los problemas que muchas veces se nos muestra, ¿no? Es decir, tenemos que llegar a este resultado en esta fecha, si no somos unos fracasados. Oye, quizá el tiempo no dependa de uno. Puede ser que se dé antes, puede ser que se dé después. Quizá nunca se dé porque eso no era lo mejor para nosotros, así de simple. Pero ¿cómo es que nosotros sabemos eso? Cuando confiamos en una fuerza superior, digámoslo así. Y entregamos esta energía, la cual nos va a ayudar precisamente a poder canalizar esto que queremos. Menciona por acá que cuando nosotros vivimos una vida centrada en la fe, es decir, en la creencia, en la convicción,
en el poder personal, digámoslo así, el obstáculo se convierte en el camino, lo entendemos. Es un reto y cada vez que nosotros enfrentemos un reto, vamos a desarrollarnos más, vamos a mejorar esta versión de nosotros y simplemente vamos a estar más cerca de este resultado. Al final aprendemos a disfrutar del proceso. Voy a dejarlo hasta ahí porque podríamos extendernos mucho en este punto, pero sí quiero que tengas presente la enseñanza del punto 4, que es: el obstáculo es el camino. Habiendo hecho anterior, llegamos ahora al punto 5 con un concepto que nos pondrá a reflexionar. El punto 5 dice: Sat Nam, verdad es tu nombre. Bernstein tenía 25 años cuando decidió cambiar las drogas por el Dharma, el miedo por la fe. Ahora, más de 10 años después, sigue honrando el momento en que eligió el amor, refiriéndose con orgullo a sí misma como una yonki del espíritu. Como muchos buscadores espirituales, la autora exploró innumerables tradiciones de sabiduría. Un tiempo después asistió a un curso con Deepak Chopra, pionero de la medicina alternativa. En su encuentro personal con él, al final del curso, la autora se preguntó si eso estaba bien. Estaba bien que encontrara inspiración en tantas modalidades diferentes. Deepak Chopra le dijo amablemente que podía hacer lo que necesitara para apoyar su viaje hacia la conciencia superior. Cuando nos comprometemos por primera vez a recorrer un camino espiritual, puede ser tentador aferrarse a un sistema de pensamiento y solo a un sistema de pensamiento. Pero vivir una vida centrada en la fe es un trabajo a tiempo completo. Nuestra práctica tiene que ir más allá del cojín de la meditación o de la clase de yoga Kundalini. Como hemos explicado antes, la presencia es un superpoder que siempre tenemos a nuestra disposición. También es una práctica que trasciende la pertenencia a una tradición de sabiduría concreta. Esto es igualmente cierto para un profundo descubrimiento que hacemos. Cuando nos sentamos en presencia el tiempo suficiente, todo es uno. Tú eres el universo y el universo eres tú. La interconexión no es solo una idea bonita, es la realidad. Sin embargo, pocos de nosotros pretenderíamos vivir desde esta verdad en nuestra experiencia momento a momento, por muy atractiva que sea. Afortunadamente, la autora tiene una práctica para ayudarnos a hacerlo. ¿Recuerdas la asignación universal que identificaste antes? La persona de tu vida que te señala un viejo miedo que necesitas sanar. Bien, tráela a tu mente. Tómate un segundo para considerar si tienes algún sentimiento de juicio o disociación hacia ellos. Perdónate a ti mismo si descubres que es así, ya que en la mayoría de nosotros se trata simplemente de un hábito. Ahora, usando el instante sagrado, decide elegir de nuevo. Decide elegir el amor sobre el miedo, singularmente en lugar de la separación. Como tú, esta persona es también el universo, y a través de esta conexión compartida son uno. Siente cómo esta verdad impregna todo tu ser. Para terminar, dirige tu energía en silencio o en voz alta al mantra Sat Nam. Sat Nam significa la verdad, es tu nombre, y repetirlo nos recuerda la verdadera naturaleza de la realidad, la unidad absoluta. La unidad es la verdad es tu nombre. Y vamos a profundizar en las enseñanzas de este punto 5. Ahora, esto no es sencillo lo que les voy a comentar porque hace falta un alto nivel de conciencia y romper muchísimos paradigmas. Menciona la autora, cuando nosotros estamos en presencia, el tiempo suficiente, todo es uno. Te das cuenta que tú eres uno con el universo y el universo es uno contigo. Y ahí es donde entra este concepto de la interconexión y te das cuenta que no solo es una idea, sino que es la realidad. Vivimos en un mundo donde la individualidad, donde el hecho de ser singulares, donde el ego, digámoslo así, predomina y resulta muy difícil entender esto, porque al final yo soy un ente el cual está separado de todo. Y si logro algo es por mí y al final si consigo algo soy yo. Pero fíjense qué interesante es lo que nos dice la autora en función de las asignaciones universales, ¿no?
o sobre todo estos retos que hemos tenido o estas personas con las cuales hemos tenido diferencias. Porque nos dice que esta persona, al final, bajo este concepto de que nosotros somos uno con el universo y el universo es uno con nosotros, pues estas personas también son el universo. Y por ende, estamos de alguna manera en una conexión compartida. Al final todos somos uno. Y si es así, entonces tendríamos que impregnar esta verdad en nuestro ser. En pocas palabras, todas las asignaciones universales, todos estos retos que se presentan, al final convergen en un mismo lugar. No existe esta individualidad, sino que más bien forma parte de un todo. Y tú, si lo analizas en un aspecto más personal, pues ¿cómo vas a separarte de algo que forma parte de ti? En pocas palabras. Aquí se entran aspectos muy interesantes como el perdón, el hecho de asimilar las cosas, el hecho de poder fluir, el hecho de que simplemente las personas, pues, independientemente del daño que haya pasado, era parte del orden natural, entre muchos otros conceptos que vale la pena tratar de profundizar. En este libro nada más se menciona este punto que te digo, sin embargo hay otros en este programa Conocimiento Experto que te pueden ayudar a profundizar más sobre estas cuestiones. Sin embargo, nada más quiero que entiendas esto. Al final, la autora, te digo, quiero que lo entiendas, pero será tu responsabilidad saber cuál es la opinión que te llevas y sobre todo qué es lo que vas a implementar. Pero la autora refuerza mucho esta cuestión de la interconexión, donde una vez más hay que entender que todos formamos parte de algo más grande. Esto me recuerda mucho a el libro La biología de la creencia de Bruce Lipton, que en una analogía, pues él menciona cómo las células del cuerpo tienen que trabajar en armonía en función de mantener un cuerpo sano. Esto aplica también a nosotros, los seres humanos. Tendríamos que trabajar en armonía con los demás, como si fuésemos un solo frente, para que esto de lo que formamos parte realmente se fortalezca. Entonces, nada más, si nosotros entendemos esto, hay que aplicarlo hacia las personas con las cuales tenemos diferencias y entender que esta persona también es el universo. Y a través de esta conexión compartida, pues al final somos uno. Si entendemos esto, si entendemos esta verdad, si dejamos que esto se impregne en nuestro ser, pues imagínate entonces qué carga te quitas de encima y cómo podría ser tu vida. Lo dejo hasta ahí, cada quien tome sus conclusiones y no se te olvide la enseñanza de este punto número 5. Sat Nam, verdad es tu nombre. Y con esto llegamos al sexto y último punto de este análisis que nos habla precisamente del cambio de conciencia. El punto 6 dice, sé la luz. Has recorrido un largo camino desde que empezaste este análisis. Has aprendido sobre el superpoder de estar presente, el significado de las asignaciones universales, la magia de las intenciones alegres, la sabiduría de los obstáculos y la verdad de la interconexión. Ahora sabes lo amado, guiado y seguro que realmente eres. Sin embargo, estos entrenamientos son innatamente de doble propósito. Pronto empezarás a ver cómo las olas de la transformación positiva se propagan por tu propia vida. Y también empezarás a notar la positividad que provocas en el mundo que te rodea. Y en estos tiempos caóticos, Dios, el universo, la sabiduría infinita, en fin, como te sientas más cómodo, sabe que lo necesitamos más que nada. Los problemas mundanos, como los gobiernos corruptos, la guerra y la crisis climática, no tienen respuestas mundanas. Estas cuestiones complejas exigen un cambio de conciencia, una solución espiritual, por así decirlo, y ahora estás equipado para ofrecerlas. Como la autora, puedes convertirte en un activista por la paz. Tú también puedes responder a la llamada de tu propósito más elevado. Tú también puedes ser la luz que despierte al mundo. Sí, salvar el mundo es una gran empresa, pero para eso estamos todos aquí en última instancia. Así que entra en cada día, conversación y esfuerzo preguntando al universo cómo puedes ser mejor recipiente de su amor. El universo estará deseoso de mostrártelo. Y vamos a reforzar las enseñanzas de este último punto. Recuerda algo, los problemas que existen en el mundo, si nosotros queremos ayudar a que se resuelvan,
tenemos que elevar nuestra conciencia. Así de simple. Menciona que los problemas que nosotros hemos generado como humanos no tienen respuesta al nivel mundano. ¿Recuerdas la frase de Albert Einstein que dice que un problema no puede resolverse, o más bien la solución a un problema no puede darse al mismo nivel donde el problema se genera? Es lo mismo. Si nosotros queremos resolver los conflictos, tenemos que entender que los conflictos son consecuencia de nuestras acciones, nuestro estado mental, nuestra forma de pensar. Lo podemos partir a un nivel primero personal y luego analizarlo a un nivel colectivo. Todo lo que está en nuestra realidad, lo que percibimos, al final es una consecuencia lógica de nuestro estado de conciencia. ¿Queremos mejorar la realidad? Entonces mejoremos nuestro estado de conciencia. Y algo importante, la autora sugiere que cada día nosotros preguntemos al universo cómo podemos ser mejor recipiente de su amor. Tú puedes cambiarlo bajo el contexto que te haga sentir más cómodo. Al final se trata de que podamos canalizar, digamos, esa sabiduría, esa información, ese conocimiento, incluso, ¿por qué no decirlo?, ese sentimiento, en relación a resolver los conflictos. Imagínate cómo sería tu día si tú simplemente, sin resistencia, te entregaras con fe y simplemente confiaras que las cosas van a resultar y tú te limitas a hacer lo que a ti te corresponde. Te lo dejo para que lo reflexiones y sobre todo dependerá de cada persona cómo es que esto lo va a implementar en su propia vida. Por ahora no olvides la enseñanza de este punto número 6, sé la luz. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. En cualquier momento, el amor, la paz y la alegría pueden ser tuyos. Solo tienes que elegir la fe en lugar del miedo. Al aceptar en lugar de resistir, al rendirte en lugar de controlar, te abres a la ilimitada guía divina del universo. Y cuando sigas esta guía divina, serás conducido a la verdadera felicidad y sanación, tanto para ti como para el mundo que te rodea. Comprométete a elegir el amor cada vez que puedas. Si lo haces, descubrirás que el universo realmente te cubre las espaldas. No olvides los puntos de este análisis. Tu presencia es tu superpoder. Asignaciones universales. Buenas vibraciones. El obstáculo es el camino. Sat Nam, verdad es tu nombre. Sé la luz. Esto cierra el análisis. El libro en cuestión fue El universo te respalda o El universo te cubre las espaldas, de su autora Gabrielle Bernstein, un libro que nos enseña, por un lado, a transformar el miedo en fe y de tal forma que nosotros podemos entregar nuestro camino a la felicidad, teniendo la certeza de que lo mejor está por venir. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto, qué es lo que te deja este análisis, cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo y que vas a llevar a la práctica, porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas. Ya está liberado Revolución 180, así que dale la oportunidad. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas @SalvadorMingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.